En las últimas horas, el presidente Joe Biden insta a los ciudadanos estadounidenses a que abandonen inmediatamente Ucrania ante una eventual invasión rusa. Es clara la histeria generada desde Washington, pero Biden ha ido más allá en su carrera por abandonar Ucrania. El temor es evidente en Biden. No es como si estuviéramos tratando con una organización subversiva. Estamos lidiando con uno de los ejércitos más grandes del mundo. Es una situación muy diferente y las cosas podrían volverse locas rápidamente, dijo Biden. Ese mismo día, Estados Unidos ordenó la salida de Ucrania de las familias de los diplomáticos de su embajada en el país báltico, así como a los asesores militares estadounidenses que, en teoría, entrenarían al ejército de Volodymyr Zelensky. De este modo, Biden poco a poco deja sola a Ucrania, a pesar de las promesas de protección. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. En los últimos días, Joe Biden ha pedido a los estadounidenses que abandonen cuanto antes Ucrania. Los países de la Unión Europea también comienzan a pedir a sus ciudadanos la salida inmediata de Ucrania, y a pesar de que Biden ya anunció una fecha para lo que él llama la inminente invasión rusa, ha ido más allá. En esa vía, el secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, a medida que aumenta la amenaza de la supuesta invasión, ordenó el reposicionamiento temporal de los 160 miembros de la Guardia Nacional de Florida, que estaban en Ucrania entrenando y asesorando a las fuerzas ucranianas. Reposicionamiento es un término elegante para decir que los asesores militares estadounidenses se retirarán del país báltico por el temor de verse inmiscuidos en un posible enfrentamiento con el ejército ruso. El portavoz del Pentágono, John Kirby, indicó que la decisión se tomó por precaución y fue informada tras la decisión del Departamento de Estado estadounidense de retirar parte del personal de la Embajada de Estados Unidos en Kiev, la capital ucraniana. A la llamada de evacuación estadounidense se unió su principal aliado al otro lado del Atlántico, el Reino Unido. También aparecen rumores sobre las supuestas señales de que las hostilidades podrían desencadenarse en cualquier momento, y ha diseñado en las últimas horas un plan de evacuación para sus compatriotas residentes en Ucrania. En una rueda de prensa a finales de enero, dos altos cargos del Departamento de Estado aseguraron que el gobierno de Estados Unidos no estaría en condiciones de evacuar a los ciudadanos estadounidenses en caso de contingencia. En una entrevista con el presentador de la cadena estadounidense NBC, Lester Holt, sobre una posible operación por parte de Estados Unidos para rescatar a los estadounidenses que viven en Ucrania, Biden respondió que no contemplan ningún escenario, ya que sería una guerra mundial en el momento en el que los estadounidenses y Rusia empezaran a dispararse los unos a los otros. Según recoge el periódico The New York Times, un alto funcionario estadounidense confirmó que mandos militares y de inteligencia de la administración Biden estimaron que el ejército ruso habría reunido el 70% de las fuerzas que necesitaría para una invasión total de Ucrania. Esta información fue posteriormente comentada por la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ante otra pregunta por parte de la prensa sobre el desplazamiento de tropas por parte de Rusia y una posible caída de Kiev en cerca de 48 horas. Todavía estamos trabajando para disuadir a los rusos de tomar la decisión equivocada de elegir la confrontación, señaló Thomas Greenfield, agregando que Estados Unidos continúa trabajando con una solución diplomática.
Al principio, Estados Unidos parecía el único actor de la crisis de Ucrania que estaba seguro de que Rusia, más temprano que tarde, acabaría por invadir el país vecino. Sin embargo, ha conseguido convencer a todos sus aliados de que el inicio de la contienda armada es inminente. Algunos estrategas del Pentágono incluso circunscriben el retraso de las operaciones militares del Kremlin a una cuestión climatológica y afirman que el hecho de que el suelo de la región no esté totalmente congelado hace que los tanques que ha desplegado Moscú en la frontera pudieran tener problemas de estabilidad en su avance hacia Kiev. Por su parte, la Unión Europea todavía no ha encendido la luz roja, pero sí ha pulsado el botón amarillo y ha dado permiso al personal no esencial de la delegación comunitaria en Kiev para que abandone el país. Cada uno de los 27 miembros de la Unión Europea tendrá autonomía para decidir sobre la marcha de los compatriotas civiles. Países Bajos ya ha optado por ello. Fuera del viejo continente, otros países han seguido el mismo camino, Israel y Corea del Sur. Los miembros del cuerpo diplomático regresaron a sus respectivos países con la sensación de que la crisis en Europa del Este, lejos de iniciar la solicitada desescalada, experimentaba un fuerte incremento de tensión. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, calificó incluso de maleducada e irrespetuosa la respuesta colectiva formulada por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el responsable de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, a una batería de cartas que había enviado Lavrov a los ministros de Exteriores de 37 países con preguntas a título individual acerca de la seguridad en Europa del Este, un gesto que fue interpretado en la OTAN y la Unión Europea como un intento de sembrar la división. Por su parte, autoridades que hablaron amparadas en anonimato porque carecen de autorización para comentar sobre el tema, dijeron que un número limitado de diplomáticos estadounidenses podrían ser reubicados a la región oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, un aliado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de forma que Washington pueda retener una presencia diplomática en territorio ucraniano. Últimamente, la tensión entre Rusia y Occidente, con Ucrania en medio, se ha intensificado luego de que varias fuentes publican sobre imaginarios planes rusos para invadir el territorio ucraniano. Moscú, no obstante, ha desmentido tales acusaciones y ha indicado que se trata de un ataque mediático para desviar la atención global de su iniciativa de distensión que propuso a Occidente. Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov lamentó que el Reino Unido exija a Rusia retirar sus tropas de su propio territorio nacional. Las demandas de retirar las tropas rusas del territorio ruso no cambiaron de ninguna manera en respuesta a nuestros argumentos. Como mínimo, esto es lamentable, ha afirmado el Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores. El canciller ruso ha puesto de relieve que las tropas rusas, a diferencia de los soldados de la Organización del Tratado Atlántico Norte, volverán a sus bases tras las maniobras conjuntas como es habitual en Rusia. Mientras, ha señalado Lavrov, las tropas que Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá envían a los países bálticos y otros países ribereños del Mar Negro, no hacen lo mismo. Esas tropas y armamento no, por regla general, nunca vuelven a casa, ha enfatizado el canciller ruso. Por su parte, Biden justificó la salida de los asesores militares de Ucrania. Este reposicionamiento no significa un cambio en nuestra determinación de apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero brindará flexibilidad para asegurar a los aliados y disuadir la agresión, explicó el vocero del Pentágono mediante un comunicado, en el que también aseguró que los instructores serán reubicados dentro de Europa sin precisar exactamente el lugar. Mientras el Kremlin, a su vez, rechaza informes sobre un posible ataque a Ucrania, acusando a Washington de intentar agravar la situación mientras que culpa a Rusia, es más, Moscú alerta que Ucrania atiza las tensiones en la región con el fin de resolver por la fuerza el conflicto en el Donbass.
La histeria estadounidense cobra mayor magnitud y salpica de miedo a sus aliados europeos, tras la retirada de todo el personal diplomático y militar del país báltico. Algunos expertos advierten que Biden solo quiere sacar a rédito político en las elecciones venideras del Congreso en noviembre próximo. Es por ello que empuja las tensiones entre Ucrania y Rusia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.